Muy buenos días, hermanos. Lucas 17, del 7 al 10 nos dice la escritura: ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver el del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú? ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Señor Padre Santo, yo te doy gracias por esta palabra. Señor, por favor, Señor. Ay, Señor, por favor, quita primero toda distracción en nuestras mentes, en nuestros pensamientos. Que cualquier cosa, Señor, la dejemos afuera, Señor. Hoy lo más importante es estar en tu presencia, orar, alabarte, escuchar tu palabra. Esto es el día tuyo, hoy es el día tuyo, Señor. Hoy no es para ninguna otra cosa más, Señor. Así tú lo has estipulado allá desde la creación, Señor. Padre Santo, te lo pedimos, Señor, glorifícate, te pedimos por los niños hoy en la iglesia, que estén tranquilos, Señor, guárdalos, Señor, y dale tranquilidad también a sus padres, Señor. Te pedimos que el evangelio sea predicado y exaltado el nombre de nuestro Señor Jesucristo, aquel nombre que está sobre todo nombre y sobre el cual se doblará toda rodilla en el cielo, y todos confesarán que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Quedamos en el poder y en la guía y en el cuidado de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Amén. Listo, hermanos, pueden sentar. Hoy vamos a ver la parábola número 42, hermanos. La parábola número 42 de esta serie de las parábolas es la parábola del siervo inútil, hermanos. La parábola del siervo inútil. Entonces, hermanos, vamos a ver 4 capítulos hoy. El primer capítulo vamos a hacer una introducción. En el segundo capítulo le puse el deber del siervo. El tercer capítulo vamos a ver el amo, no nos debe nada. Y en el último capítulo vamos a ver el siervo inútil. Hermanos, primer capítulo, la introducción. ¿Cuál es el énfasis de esta parábola, hermanos? El deber del siervo del Señor al servir al Señor. ¿Cómo debe serse? De corazón, humilde y diligentemente, hermanos. El siervo inútil no lo hace así, hermanos. El siervo inútil no trabaja de esa manera. Es decir, todo lo que hace, por más de que lo haga, lo correcto, por más de que cumpla, no lo hace ni de corazón, ni humilde, ni diligentemente. Hermanos, mire, es importante tener en cuenta una cosa, y ya lo vamos a explicar desarrollando la parábola. Hermanos, nunca va a ser suficiente lo que nosotros hagamos para el Señor. Eso está claro, hermano. Usted y yo siempre podemos dar más para el Señor, pero eso no necesariamente nos hace siervos inútiles. Y ahorita vamos a explicar cuál es esa diferencia. O sea, no es que todos sean siervos inútiles, no, hermanos, porque la palabra también nos habla de buen siervo, bueno y fiel, hermanos. Entonces no puede ser alguien buen siervo, bueno y fiel y a la vez ser siervo inútil. Entonces no todo el que obedece correctamente, el que lo hace de corazón, humilde y diligentemente, esa persona no es siervo inútil. Quiero que eso quede claro, entonces ahorita lo vamos a explicar, porque esa parábola es malentendida de esa manera. Es como que usted está sirviendo bien al Señor y de verdad lo está haciendo de corazón, no por cumplir, sino por hacerlo de verdad, porque ama a Cristo, porque ama a su iglesia, porque ama a su reino. Esa persona no es un siervo inútil. Hermanos, esta parábola está antes. ¿Y por qué sabemos que es así? Porque, entre otras cosas, en el contexto en el cual está escrita, está antes de la sanación de los 10 leprosos. Recuerde qué pasó, solo uno volvió. Ya lo vamos a ver más adelante esta cita, pero solo uno volvió. ¿Y qué pasó ahí? Recuerden que el Señor les dice, vayan y preséntense a los sacerdotes. Todos hicieron caso, todos hicieron lo que tenían que hacer, pero solo uno volvió. Solo uno hizo más de lo que tenía que hacer. Solo uno fue a darle gracias a Dios. Los otros también obedecieron, pero no volvieron. Y dice que los primeros, o todos fueron sanados, pero solo uno fue salvado. Ahí nos dice después al final, tu fe te ha salvado. Matthew Henry explica esto muy brevemente. Dice, nuestro Señor mostró a sus discípulos la necesidad de tener una profunda humildad. El Señor tiene derecho sobre toda criatura, como ningún hombre puede tenerla sobre otro. Él no puede estar endeudado con ellos por sus servicios,
ni ellos merecen ninguna recompensa suya. Esa es otra parte importante del sermón. El Señor no nos debe nada, hermanos. No nos debe nada. Por más diligente que seamos, el Señor no nos tiene que dar las gracias. No está dispuesto. Nosotros somos los que estamos agradecidos con Él, hermanos. Dice el comentario bíblico: las interpretaciones erradas de esta parábola han conducido a diversas dificultades. Se han hecho preguntas como las siguientes: ¿no se contradice el mismo Señor Jesucristo cuando dice que ningún amo diría a su siervo cuando regresa del campo que se reclina a la mesa, con la implicación de que el amo le serviría? Mientras en Lucas 12:37 el Jesús mismo promete hacer eso mismo. Mira, aquí dice: ¿quién de vosotros, teniendo un siervo que ahora apacienta, al volver él del campo, luego le dice, pasa, siéntase a la mesa? O sea, pareciera que se estuviera contradiciendo, porque dice: ningún amo va a hacer eso. Ningún amo le va a decir ningún amo va a venir a servir al Señor, a su siervo. Pero después vemos que el Señor nos dice, y ya vamos a ver también esa cita bíblica, dice que Él nos va a servir a nosotros. De hecho, ya nos sirvió. Vino a servirnos a nosotros, el Hijo del Hombre, nos dice la Escritura. Entonces, hermanos, no significa eso. Ya vamos a explicar más en detalle de qué se trata la palabra. Y hay otra contradicción que pareciera decir la parábola. Dice: ¿por qué los siervos que habían hecho, y era lo que yo les decía al principio, que habían hecho todo lo que se les había ordenado hacer, habrían de llamarse inútiles? Ya lo vamos a explicar más en detalle. Lo que esta parábola estaba presentando es lo que no ocurre en la esfera en que Dios es reconocido consistentemente como Rey. El siervo descrito en esta parábola solamente hace lo que se le ha ordenado hacer, lo que le toca. Y el espíritu de un esclavo mundano se ha posesionado de él, no el de esclavo de Cristo verdaderamente. Todo el día está adorando y atendiendo las ovejas. Cuando regresa del campo, su jefe le ordena servirle mientras él, el amo, está comiendo y bebiendo. Se dice al siervo: cuando hayas terminado puedes comer. El siervo obedece, hace exactamente a lo que se le ha dicho que haga, ni más ni menos. ¿Por qué lo hace? Probablemente porque no quiere perder su trabajo. Después de todo tiene que comer, así que a regañadientas termina sus labores. Hermanos, que el que tenga oídos para oír, que oiga, hermanos. El que tenga oídos para oír, que oiga, porque siempre hemos explicado lo mismo en esta iglesia, hermanos. El cristianismo se trata de tener nuevos afectos. De eso se trata ser cristiano. Y nuevos afectos dirigidos a Cristo, a la santidad. Nuevos afectos en el cual yo ya no amo lo que antes amaba. Hoy aborrezco lo que antes amaba. No me sigo deleitando en las cosas del mundo. Y lo hago porque me gozo. Porque me gozo, sirvo al Señor. Para algunas personas es una carga pesada servir al Señor. Y el cristianismo se trata de tener nuevos afectos, hermanos. Vamos a entrar en un segundo capítulo que se llama el deber del siervo, hermanos. El deber del siervo. Dice ahí en el verso 7 y 8 de la cita base: ¿quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver del campo, luego le dice: pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien: prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú? Hermanos, ¿qué es un siervo? ¿Qué es un siervo? Un siervo del Señor. Mira, hermanos, ¿cuál es nuestro deber como siervos? Básicamente, para entender lo que es un siervo, que nuestro deber va más allá de no hacer lo malo. Va mucho más allá de eso, hermanos. De dejar de hacer ciertas cosas, como por cumplir, como hacía el fariseo. Debemos hacer mejor y más. Y no solo eso, hermanos, hacerlo bien y con gozo. Ese es el deber del siervo, hermanos. Hacerlo mejor, más, y no solo más, sino hacerlo bien y con gozo, hermanos. Eso hace un cristiano verdadero. Eso hace un verdadero hijo de Dios, hermanos. Debemos ser mejores que el mayor de los moralistas en esta tierra, hermanos. Lo hemos explicado también muchas otras veces. Ellos hacen algunas cosas buenas, pero porque tocan, por ganar méritos delante de Dios, por interés, por soborno, básicamente. Nosotros, en cambio, lo hacemos desinteresadamente,
agradecidos, con gozo, con amor, como siervos diligentes, para honrar a nuestro buen y justo amo, hermano. Aquí es donde se ve la santidad, la piedad, el fruto verdadero del cristiano, hermanos. Allí se empieza a notar el fruto verdadero del cristiano. Acompáñenme a Mateo 5, del 17 al 20, hermanos. Esta cita creo que la leímos en la parábola pasada, una parte del sermón, pero vamos a volverla a leer para enfatizar lo que quiero enfatizar con respecto a esta parábola. Dice Mateo 5, del 17 al 20, hermanos: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. Yo no he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeños será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Y esto es lo que quiero enfatizar acá. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos, hermanos. ¿Qué quiere decir, hermano? Lo que le decía al principio. Usted y yo debemos ser mejor que el mejor de los moralistas en la tierra, porque ya hemos sido salvados. Cuando el Señor nos salvó, nos rescató de las tinieblas, ahí éramos el peor de todos seguramente. Como decía Pablo, el peor, el último de todos. Pero hermano, ya después de la cruz, ya después del Señor habernos rescatado, ya después de darnos vida nueva, ya después de habernos otorgado la fe como don, el arrepentimiento como don, porque eso proviene de Él, hermano, usted y yo tenemos el poder para ser mejores, porque el Espíritu Santo mora en nosotros, hermanos. Hermanos, debemos también hacer más de lo que nos piden, no solo hacer lo que toca, no solo mejor, sino más, y hacerlo lógicamente bien. Hermanos, allí nos estamos también muchas veces negando por amor a nuestro buen y justo amo, hermanos. El mundo hace lo que toca sin negarse muchas veces. Y hermanos, y si hace el mundo, el moralista, el fariseo, las personas que quieren ganar méritos delante de Dios, si lo hace por él mismo, hermanos, por él mismo, por satisfacerse él mismo, por sentirse bien él mismo, no por glorificar al Señor, no por agradecimiento al Señor, hermanos. Hermanos, aquí nosotros vemos, cuando nosotros hacemos así, hacer todavía más de lo que nos piden, inclusive, hermanos, se ve la diligencia del cristiano, el fruto y el negarse muchas veces, hermanos. Acompáñenme ahí también en Mateo 5, del 38 al 48, vamos a leer esta cita bíblica. Mateo 5, del 38 al 48, hermanos. Mira, el Señor les empieza a explicar a los fariseos qué era la ley. Se las aclara. La ley no ha venido a ser abrogada, como creen muchos, que creen que estamos solamente en la era de la gracia. Hermanos, en el antiguo era la ley y la gracia, y en el nuevo también es la ley y la gracia, hermanos. Es el pacto de Dios, hermano. Oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también, señala la palabra también, la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él 2. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Sed pues vosotros perfectos, y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles?
Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Hermanos, nosotros tenemos que dar mucho más, hermanos, mucho más, porque el mundo hace lo que le toca. El mundo es moralista de por sí, el mundo es religioso de por sí, hermanos, pero nosotros lo hacemos porque nos gozamos en hacerlo. Y cuando uno se goza en hacer las cosas, hermano, va a dar mucho más de lo que le piden, hermanos, mucho más, porque lo va a hacer con gozo, lo va a hacer bien diligentemente, hermanos. Hermanos, entonces, ese es el punto. No voy a entrar a explicar cada punto de esta parte que acabamos de leer. Simplemente quiero resaltar que nosotros no actuamos como los publicanos y los fariseos, hermanos. Nosotros actuamos mucho más allá de eso, hermanos, porque tenemos el Espíritu Santo en nosotros, hermanos. Hermanos, aunque poco o mucho, tenemos dones, usted y yo. Todos, dice la palabra de Dios, todos nosotros se nos han concedido dones. Seamos agradecidos, dispuestos incluso a hacer trabajos menores cuando toca, menores, y lo digo entre comillas, porque para el Señor ningún trabajo es menor en su reino. Ya sea en el trabajo, en la iglesia, en el hogar, hermanos, seamos humildes. Veíamos eso un poco hace 8 días con la parábola del pequeño niño. Hagámoslo ¿para quién? Para el Señor y su gloria, hermano. Seamos diligentes, así se ve el fruto y el servicio dentro del pueblo de Dios, hermanos. Entonces, por eso mismo, hermanos, les decía, ya vamos a explicar lo que es el siervo inútil. Pero, hermano, una persona que actúa de esta manera, como estamos hablando ahorita, es una persona que hace mejor, que hace más y que además utiliza lo que tiene para la gloria de Dios. Está dispuesto a hacer cualquier cosa por amor a su Señor, por amor a la iglesia del Señor. Hermanos, es una persona que el Señor le va a decir estas palabras. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor, hermanos. Por eso les digo, el que es siervo bueno y fiel no puede ser siervo inútil, hermanos. No puede ser siervo inútil. Porque el siervo inútil, la palabra inútil, por definición, es algo que es infructuoso, que no produce nada. O sea, una persona que solo cumple lo que le toca hacer porque le toca, hermano, es una higuera estéril, como dice la Biblia, hermanos. Pero, hermanos, mire el ejemplo que nos muestra Cristo, el siervo, Cristo, nuestro Señor. Siendo rey, gobernador del cielo y la tierra, creador de todo, se hizo siervo por nosotros, hermanos. Nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, el amo, Rey y Señor de todo lo que existe, vino a esta tierra caída, se rebajó a la condición humana en obediencia a su Padre, se hizo siervo por amor a nosotros. Resalte la palabra por amor a nosotros. Él no solamente vino, hizo lo que tenía que hacer, Él vino por amor a nosotros. En esto se manifiesta el amor de Dios, dice Romanos 5:8. En esto se manifiesta el amor de Dios, en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros, hermano. En esto se manifiesta el amor. El amor, eso fue lo que hizo Cristo. Y mire, también lo vemos en Filipenses 2, del 5 al 8, hermanos. Dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Mire, se negó totalmente el Señor, tomando forma de siervo, hecho semejante, mire, forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, hermanos. Ese es nuestro ejemplo, y Él no tenía que hacerlo, hermanos. Él no nos debía nada, hermanos. Él no nos debía nada. Recuerde, hermano, en cambio, hermano, los que dirigen este mundo no son así. Cristo es el Rey de Reyes, pero los que dirigen este mundo no son así. Los reyes de las naciones se enseñorean de ellos, y los que sobre ellos tienen autoridad son llamados bienhechores. O sea, no lo hacen por servir. Pero nosotros, hermanos, no debemos hacer igual, mas no así vosotros, dice Lucas, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa. Y el Señor dice que Él está en la mesa sirviéndonos a nosotros. Seguimos ahí, nuestro glorioso Cristo, el más grande de todos, nos da este ejemplo: mas yo estoy entre vosotros como el que sirve, hermanos.
Él vino a lavar los pies de sus discípulos, los pies de nosotros, de su iglesia, de su pueblo, hermanos. Hermanos, nuestro Señor vino a servirnos, a salvarnos, a rescatarnos de la maldición de nuestros pecados, hermanos. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, hermanos, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos, hermanos, por esos muchos, por su pueblo, hermanos. Vino a entregarse por nosotros. Él ya sabía por quién iba a morir. Él ya nos tenía a usted y a mí. Si de verdad es que somos hijos de Dios y hemos nacido de nuevo, nos tenía ya en la mente, hermanos, en la mente. Nos tenía, Él fue a la cruz allá sabiendo por quién iba a morir, hermanos. Desde antes de la fundación del mundo nos dice la palabra que fue escogido el pueblo de Dios. Desde antes, hermano, de que todo fuera hecho, el Señor ya sabía por quién iba a venir a morir, hermanos. Ay, hermanos, sigamos su ejemplo, sus pisadas. Velemos, oremos, estemos en guardia, vivamos para servir en su reino. Dice la Escritura: bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga los halle velando. Él mismo nos promete servirnos cuando vuelva. Seremos incluso agasajados por Él. De cierto os digo que se ceñirá, está hablando del Señor, y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles, hermanos. Ese es el ejemplo que Cristo nos da, hermanos. El Señor no tenía que venir a esta tierra. Él era Dios todopoderoso. Él hizo todo, hermanos. A Cristo no le hacía falta nosotros, como piensan algunos, que es que a nosotros nos enseñaban cosas como estas, que es que el Señor, Dios se sentía muy solo por allá. Eso no es cierto, hermanos. Él estaba completo, hermano, completamente. Era el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo desde la eternidad, hermanos. Es pura gracia, es pura misericordia la que nos quiso dar a nosotros. Voy a entrar a un tercer capítulo que se llama El Amo. El Amo no nos debe nada, hermanos. El Amo no nos debe nada. Dice el verso 9, hermanos. El verso 9 de Lucas 22. ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Hermano, el Señor no nos debe nada, a usted y a mí. Y eso es algo que usted, si entendiéramos bien, jamás renegaríamos de nuestra situación, hermanos. Pero como no entendemos eso, siempre le estamos reclamando al Señor. Hermanos, el Señor no está obligado a recompensar buenas obras. No está obligado. De hecho, para salvación no las recompensa. Él no recompensa eso, Él recompensa en la fe. Y la fe fue dada por Él. Así no funciona, hermano. La gloria es solamente del Señor. Solo a Dios la gloria. Acompáñenme a Romanos 11, del 33 al 36, hermanos. Le hago un repaso breve de Romanos ahí. Romanos 11, 33 al 36, hermanos. El Señor venía hablando de la pecaminosidad en el primero y el segundo capítulo de Romanos, hermanos. Después habla de que no hay justo ni aun uno. Nos habla de que todos nos desviamos, todos fuimos inútiles. Nos habla en Romanos 4 de la fe, de que fuimos justificados solamente por la fe. Nos habla de Abraham. Nos empieza a dar una serie de recomendaciones. Después pasa a Romanos 8, habla de nosotros, que nadie nos va a separar del amor de Dios. Nadie dice que fuimos predestinados, que a los que antes conoció. Bueno, nos empieza a hablar de todo eso, hermano. Llega a Romanos 9, la soberanía de Dios. Nos empieza a hablar de la elección soberana de Dios. Amé a Jacob, pero aborrecí a Saúl. Empieza a decir: ¿quiénes son ustedes? ¿O quién es el hombre para que contienda conmigo? ¿Acaso no puedo yo hacer de una misma olla vasos de honra que vasos para deshonra? Sigue en Romanos 10, habla otra vez de la fe. Dice cómo el hombre es salvo creyendo en el Señor, Salvador y Señor. Llega a Romanos 11, habla de Israel y la iglesia como un solo pueblo, hermanos. Nos empieza a hablar de Israel y la iglesia. Y dice: no te jactes, le dice al gentil, porque yo soy poderoso para volver a engendrar al judío. Como efectivamente, al final de los tiempos seguramente va a haber muchos judíos convertidos y todo Israel será salvo. No todo Israel, pueblo, nación, sino todo Israel, el Israel de Dios se va a completar, hermanos. Y ha venido salvándolos. Y llega y cierra Romanos 11. Esto es mucha información para nosotros. Y llega y dice el Señor: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién, y subrayeme por favor esta palabra, o quién le dio a él primero para que le fuese recompensado?
porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén, hermanos. Ese es el Dios que usted y yo servimos. No el Dios hippie de paz y amor que se han inventado hoy. Ese no es el Dios que nosotros servimos. Ese es un ídolo que se han inventado. Nosotros servimos al Señor de la gloria, al Dios soberano, hermanos, que hizo los cielos y la tierra. Amén. Sirvámosle con gozo a Él. Entonces el Señor dice eso, hermanos. ¿Por qué? Mire, hermano, ¿quién le dio al primero para que le fuese recompensado? Nadie, hermanos. Él no nos tenía que dar nada. Él no estaba obligado a hacerlo, hermanos. El ser humano, hermanos, escúcheme bien, está perdido en sus pecados, muerto espiritualmente y separado de Dios. No puede salvarse a sí mismo. No hay nada bueno en él. No hay ninguna buena obra que pueda justificarlo ante un Dios 3 veces santo. No existe ninguna otra obra de salvación, ninguna otra salvación, excepto la salvación que comienza y termina con la gracia de Dios, hermanos. El Padre diseña el plan y nos escoge soberanamente desde antes de la fundación del mundo. Su Hijo, amado Jesucristo, paga voluntariamente en una cruz por nuestros pecados. Y el Espíritu Santo nos da el nuevo nacimiento para que podamos creer y arrepentirnos, hermanos. No hicimos nada, hermanos. No hicimos nada. Solo pusimos nuestros cochinos pecados, hermanos. Reconocer, hermanos, que la obra completa de la salvación es de Dios, que nosotros no podemos hacer nada, es algo que va más allá de nuestro entendimiento, orgullo y soberbia. No hay nada por el cual el hombre pueda jactarse, pues es solo por su gracia. Gracia, la palabra griega charis, favor inmerecido, quiere decir, hermanos, la gracia, hermanos, no constituye la recompensa por nuestros buenos deseos y esfuerzos del presente, del pasado ni del futuro, como creen las corrientes arminianas. Dice, es que Dios sabía que usted iba a creer y por eso el Señor lo salvó, hermanos. Eso raya con la herejía, hermanos, raya con la herejía. Eso no es así, hermanos. Dice que Dios nos otorgó eso. Dios decretó, hermanos, todas esas cosas. Gracias por ese Dios que tenemos. Hermanos, nadie ha llevado una vida tan buena para que Dios esté obligado a darle más gracia, y esto es importante, más gracia, o concederle la vida eterna como pago o retribución a un acto de decisión hecha por la persona anticipadamente. Debemos entender que es el regalo más preciado de Dios para el hombre. Es el resultado de su misericordia soberana con quienes quiere tenerla. Por las riquezas de su gracia muestra su bondad y gran amor con que nos amó en Cristo Jesús. Porque por gracia, hermanos, sois salvos por medio de la fe. Y esto no de nosotros, hermanos, no de nosotros, pues es un don de Dios. No por obras, hermano, para que nadie se gloríe. Y si usted sigue leyendo Efesios, dice obras que Dios dispuso de antemano para que anduviésemos en ella. ¿Para qué? Para derribarnos totalmente, hermanos. Para que la jactancia quede excluida totalmente. Es que quede excluida toda jactancia en nosotros, hermanos. Ay, hermanos. Entonces, hermanos, les decía, no nos debe nada. ¿Por qué arranco con eso, hermano? Porque es importante que usted y yo entendamos esto. Porque cuando nosotros entendemos verdaderamente la salvación, que la salvación es del Señor, hermanos. Cuando nosotros, cada día que entendamos más eso, y de verdad meditemos en eso, hermanos, nuestro orgullo cada día va a bajar, va a bajar, va a bajar. No nos vamos a jactar, no le vamos a reclamar al Señor. No nos vamos a molestar cuando nos pasen situaciones. No vamos a tener caras de amargados cuando estemos en situaciones complicadas. No vamos a ser como la esposa de Job, que le dijo a Job, maldice a Dios y muérete. Como la mujer fatua ha hablado, le dice Job a la esposa. Que no actuemos de esa manera, hermanos, que no actuemos de esa manera. Hermanos, y como el Señor no nos debe nada, pues obviamente no podemos reclamarle, que es lo que hemos venido diciendo. No podemos mostrar algo para que nos recompense. Todo es gracia, su salvación y las bendiciones en esta tierra, hermanos. Cualquier tipo de bendición. Cualquier tipo, hermano, y no estoy hablando de casa, carro y beca necesariamente. Estoy hablando de las bendiciones espirituales, el vaso de agua que usted se tomó esta mañana. Ese tipo de cosas, hermanos. Todo es por gracia. Todo nos lo ha otorgado el Señor. Hermanos, miren lo que dice Mateo 20, del 8 al 12. Esta parábola la vimos. Y quiero resaltar lo que hace el corazón duro. Cuando no, o sea, no podemos actuar así, hermano.
Dice, cuando llegó la noche, Mateo 20, del 8 al 12, hermanos. Dice, cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora 11ª, es decir, los que habían entrado al final, recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo, murmuraban, subraya esa palabra, murmuraban, contra el padre de familia. O sea, padre de familia tiene que ver, representa al Señor en esa parábola, diciendo: estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día, hermano. ¿Por qué el Señor los reprende? Porque el Señor ya había convenido con ellos. Yo les digo: mire, usted trabaja desde la primera hora del día hasta el final de la hora del día, y yo le voy a pagar lo que corresponde a eso, un denario. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros lo que nos duele es la bendición del otro, muchas veces. ¿Sí me entiende? Pero el problema es que no era injusto, porque el Señor ya había convenido eso. Yo convení con usted eso, porque ahorita me va a pedir más. Y yo puedo hacer lo que quiera con lo mío, después dice allá más adelante. Pero entonces, resaltamos es eso, hermanos, resaltamos es eso, que nosotros no podemos exigirle al Señor. Ya nos salvó, hermanos, ya nos salvó. Esto representa precisamente eso en esa parábola también, más de fondo. ¿Qué quiere decir eso? Que muchas personas entraron al final. Muchas personas conocieron al Señor a los 70, 80 años. Otros lo conocieron más jóvenes y han soportado la carga y el calor del día. Muchos quisieran, y yo estoy seguro que una persona que piensa así no es cristiana. Dicen: ojalá yo hubiera conocido al Señor ya cuando me voy a morir. Hermano, un hijo de Dios no piensa así, y me hubiera ahorrado tanta prueba, tribulación, angustia. Hermano, usted no es un hijo de Dios. Usted no es un hijo de Dios. Dele gracias si es que de verdad es salvo. Eso piensan mucho los jóvenes cuando le reclaman a sus papás: es que ustedes ya vivieron, déjenme a mí vivir la vida. Es exactamente eso, hermanos. Están haciendo exactamente lo mismo. Eso es cuando nosotros también le pedimos al Señor: mire, Señor, cómo oro, cómo ayuno, cómo obedezco. Entonces, como yo hago eso, dame. ¿Y qué pasa cuando llegan las pruebas, hermano? Porque van a llegar. Recuerden, hermanos, Filipenses dice: se nos ha concedido no solamente creer en Cristo, concedido, la fe otorgada, don, sino también padecer por Él, hermano. No es como creen, como también nos decían, que es que eso era de otra época, eso era ya en la iglesia primitiva, la iglesia que perseguían. No, hermano, lo que pasa es que usted está en la iglesia de la Odisea, usted está muerto espiritualmente, es ciego, sordo, mudo, como dice también allá en Apocalipsis. Hermanos, el llamado es para siempre. El llamado a la santidad, el llamado a padecer por Cristo, el llamado a ser discípulo de Cristo, tomar la cruz, negarse, es para todas las épocas, hermano. Y el llamado a la santidad también: sed santos porque yo soy santo. Y hermanos, no estoy diciendo que esté mal orar, obedecer. No, hermano, no estamos hablando de eso. Estamos hablando que es que si yo hago esas cosas para decirle: entonces, Señor, yo ahorita que estoy viniendo a la iglesia, ¿por qué me estás empezando a pasar esas cosas? Hermano, bienvenido a la iglesia del Señor. Bienvenido, hermano. Bienvenido, porque así va a ser, hermanos. Y yo no soy un falso maestro para decirle las novelerías que usted quiere oír, para traerlo aquí con zanahorias, diciéndole: no, tranquilo, lo único que te falta es el Señor, la cereza que le hace falta al postre para que tu vida sea perfecta. No, hermano, no es así. Padeceremos por el nombre de Cristo si de verdad somos hijos de Dios. Nos perseguirán en la familia, nos perseguirán en el trabajo muchas veces, nos perseguirán los falsos cristianos, hermano. Y nosotros no tenemos ningún derecho a reclamarle al Señor. Ese es el problema. Cuando empiezan a pasar esas cosas, empezamos a renegar. Hermano, no es así. ¿Qué hacían los discípulos cuando los apedreaban y salían de los pueblos? O sea, cantaban y daban gloria porque les pasaban esas cosas. Hermanos, nosotros somos los que le debemos a Él una deuda impagable con el Señor. Las gracias son para el Señor. Recordemos, hermanos, la gran deuda no la podemos pagar, es infinita ante un Dios infinito, hermanos. Mire qué dice Mateo 18, también otra parábola, la de los talentos.
Dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, Señor, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Hermanos, usted y yo, antes de Cristo, hermanos, o sea, ya la deuda fue pagada por nosotros, lógicamente, pero hermanos, tenemos una deuda de agradecimiento infinita con el Señor, hermanos, infinita. Infinita. Si pudiéramos ver los pecados, como dice acá, mire, hermano, no saldríamos bien librados. Dice el salmista: Señor, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? O sea, es imposible pretender llegar al juicio de Dios con nuestras buenas obras, hermano. Nadie podrá mantenerse en pie. Nadie podrá, hermanos. Por eso necesitamos de Cristo, de un sustituto, del Señor. Usted puede ser muy filántropo, muy correcto en esta vida, hermano, eso no le va a alcanzar. Le va a dar pérdida tras pérdida, acumulación de pecados, ira para el día de la ira. Porque lo que más odia el Señor, lo que más aborrece el Señor es el orgullo. Dice, mira de lejos al orgulloso. De lejos lo mira. ¿Por qué? Porque no quiere reconocer que solo en Cristo hay salvación, que no se puede salvar por sus propios méritos. Ay, hermanos, más bien, hermanos, si alguien en esta iglesia no se ha puesto en paz con el Señor, si no ha mirado sus pecados verdaderamente, si no ha visto la maldad en su vida y no ha visto que tiene una deuda impagable con el Señor, si no lo ha visto, si todavía cree que por hacer buenas obras, por ayudar a los pobres, por hacer ciertas cosas, es más, si todavía cree que por venir a la iglesia, por hacer ciertas normas religiosas, se va a salvar, hermano, yo le recomiendo que se ponga rápido en paz con el Señor, de acuerdo en las condiciones de Él, que Él paga, y nosotros por consiguiente debemos servirle. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, esa también la vimos. Entre tanto que estás en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez el alguacil y seas echado en la cárcel, es decir, en el infierno. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante, hermano. Y como es impagable, como solo Cristo fue nuestro sustituto, su preciosa sangre fue el precio, el pago por nuestra salvación, hermanos. Entonces es impagable la deuda, hermanos, es impagable. Hermanos, nosotros somos los que le debemos al Señor, por tanto debemos estar agradecidos de esa obra que era impagable. No la dio, hermanos, no la pagó, dice que no fue hecha con oro ni con plata, sino con la preciosa sangre de su Hijo amado. Hermanos, esto también nos muestra que Dios es soberano, hermanos, que Dios es soberano, ya lo he hablado, pero quiero enfatizar un poco acá en la soberanía de Dios. Hermanos, entendamos una cosa: el Señor hace lo que quiere, cuando quiere, como quiere, con lo que es suyo, es decir, con todo, hermanos, porque todo le pertenece al Señor. Aún el impío fue hecho para el día del juicio, dice la palabra de Dios. Aún el impío fue hecho para el día del juicio. Mire, hermanos, Mateo 20 del 13 al 15. Esta era la continuación de la parábola que dice que habían trabajado todo el día, que por qué les daban lo mismo si ellos habían trabajado todo el día y nosotros solamente una hora del día. Mire cómo concluye el Señor. Él, respondiendo, dijo a uno de ellos: amigo, no te hago agravio, ¿no conveniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío. Subráyela, hermano, subráyela, para que eso nos derribe siempre y que vayamos a reclamarle al Señor. ¿O tienes tu envidia porque yo soy bueno? Hermano, nos calla. Mire cómo el Señor pone en su sitio a Job. Voy a basarme en Job 38 y 39. No lo voy a leer todo, voy a leer solo las partes y la traje acá.
de las preguntas de Dios a Job, de las preguntas que el Señor le hace a Job. Mire todas estas preguntas que le hace el Señor a Job, y esa deberíamos hacerla nosotros, porque ¿cuál era el reclamo de Job? Que había quedado sin nada, se le había perdido todo, le había venido una gran catástrofe, y el Señor calla, deja que hable, y después mire, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Sin sabiduría. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿Has mandado tú a la mañana en tus días? ¿Has mostrado al alba su lugar, para que ocupe los fines de la tierra y para que sean sacudidos de ella los impíos? ¿Has entrado tú hasta las fuentes del mar y has andado escudriñando el abismo? Mire, hermanos, o sea, nos derriba totalmente. Nos empieza a hacer una cantidad de preguntas. Eso es para todos nosotros cada vez que vamos a reclamarle al Señor. Dice, ¿usted dónde estaba cuando yo fundé la tierra? ¿Te han sido descubiertas las puertas de la muerte y has visto las puertas de la sombra de muerte? ¿Has considerado tú hasta las anchuras de la tierra? Declara si sabes todo esto, le dice el Señor. Mire, se lo dice irónicamente el Señor, tú lo sabes, pues entonces ya habías nacido y es grande el número de tus días. O sea, se lo dice irónicamente. Ahí. ¿Has entrado tú en los tesoros de la nieve o has visto los tesoros del granizo? ¿Qué tengo reservados para el tiempo de angustia, para el día de la guerra y de la batalla? ¿Podrás tú atar los lazos de las Pléyades o desatarás las ligaduras de Orión? ¿Sacarás tú a su tiempo las constelaciones de los cielos o guiarás a la osa mayor? ¿Supiste tú las ordenanzas de los cielos? ¿Dispondrás tú de potestad en la tierra? De potestad en la tierra. ¿A quién se le dio toda potestad en el cielo y en la tierra? Al Señor Jesucristo. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Alzarás tú a las nubes tu voz para que te cubra muchedumbre de aguas? ¿Enviarás tú los relámpagos para que ellos vayan? Y te dirán ellos, henos aquí. ¿Cazarás tú la presa para el león? Mire, hermanos. ¿Saciarás el hambre de los leoncillos? ¿Sabes tú el tiempo en que paren las cabras monteses? ¿O miraste tú las ciervas cuando están pariendo? ¿Contaste tú los meses de tu preñez? ¿Y sabes el tiempo cuando han de parir? ¿Querrá el búfalo servirte a ti? O sea, preguntas. ¿Querrá el búfalo servirte a ti? ¿O quedar en tu pesebre? ¿Atarás tú al búfalo con coyunda para el surco? ¿Labrarás los valles en pos de ti? ¿Confiarás tú en él por ser grande su fuerza y le fiarás tu labor? ¿Fiarás de él para que recojas tu semilla y la junte en tu era? ¿Diste tú hermosas alas al pavo real o alas y plumas al avestruz? Tremendo, hermanos. ¿Diste tú al caballo la fuerza? ¿Vestiste tú su cuello de crines ondulantes? ¿Le intimidarás tú como a la langosta? Hermanos, si hay alguna pregunta de estas que digamos sí, tenemos siquiera algo de pronto de pensar, pero todas estas respuestas son no, hermano, nada de esto nosotros pudimos hacer, solo el Señor soberano, hermanos. Mire, sigue allá en Job 40, le sigue diciendo, allá al principio, dice, ¿es sabiduría contender con el omnipotente? ¿Es sabiduría? No, hermanos, no es sabiduría. Necio, le decía a la mujer de Job, el que disputa con Dios responda a esto, ¿invalidarás tú también mi juicio? Y mira lo que dice y lo que hace el mundo impío, ¿me condenarás a mí para justificarte tú? Eso es lo que hace el ateo. El Dios del Antiguo Testamento es un Dios sanguinario, es un Dios de terror, es un Dios, mejor dicho, no sé qué. Ese Dios, escuchaba yo a algún ateo que alguna vez dijo una cosa como esta, deberíamos enjuiciarlo por crímenes a la humanidad. Hermano, mire, ¿me condenarás a mí para justificarte tú? Eso es lo que quiere hacer el mundo impío. Quisiera que no estuviera el escudriñador de su mente y de su corazón para no darle cuentas. Pero sabe que muchos cristianos actúan así, porque el cristiano que obedece de la manera que le toca, porque le toca, es una persona que donde supiera que el Dios fuera verdadero, no lo seguiría obedeciendo. Lo hace solamente porque toca, pero desearía en su corazón que no existiera ese Dios. Desearía.
¿Tienes tú un brazo, sigue ahí, como el de Dios y truenas con voz como la suya? Hermanos, es mejor callar ante su poder y majestad, soberanía. No reneguemos, hermanos, no reneguemos ante el Señor. Más bien hagamos, hermanos, más bien hagamos. Miren, dicen cosas como estas personas, y espero que no seamos nosotros. Si hemos actuado así en algunos momentos de nuestra vida cristiana, hermanos, espero que ya nos hayamos arrepentido. ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Pero por qué a mí? Si yo soy tan bueno. ¿Por qué a mí? Si yo he hecho esto y aquello, yo hago todas estas cosas, yo soy, mejor dicho. ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Entonces estas personas generalmente no siempre, ven sus pruebas y sus tribulaciones como lo más grande del mundo. Siempre están llamando a la lástima a estas personas. ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo? Entonces ven sus pecados como los más grandes. Es que usted no se imagina mi situación, usted no se la imagina. No, hermanos, no hay ninguna tentación, ninguna prueba que no haya sido común al género humano. Y si viéramos a Cristo entenderíamos muy bien eso. Entonces ellos siempre están, yo no merezco esto. Probablemente no lo dirán de esa manera, pero en sus actos lo dirán, con sus hechos lo dirán todo el tiempo. Ay, hermanos, cerremos la boca como Job. Mire cómo dice él concluyendo, allá también en Job 40, en Job 41, creo. Respondió Job a Jehová, no, Job 40, y dijo: he aquí que yo soy vil. ¿Qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Dice Job, mire, yo mejor me callo. Ya hablé mucho, ya dije muchas cosas que no había dicho. Yo mejor mi mano pongo sobre mi boca. Una vez hablé, mas no responderé. Aún 2 veces, mas no volveré a hablar, hermanos. Entonces, si lo hemos hecho, callemos, hermano. Callemos de ahora en adelante. Callemos de verdad y entendamos quién es Dios y quiénes somos nosotros, hermanos. Y de qué nos salvó el Señor. Sigue diciendo Job allá adelante, en el último capítulo. En Job 42, del 1 al 6. Dice Job: respondió Job al Señor: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, mire, hermano, esto es lo que nos pasa siempre a nosotros, hermano. Yo hablaba lo que no entendía. Lo que no entendía. Ay, es que no sé qué, y es que no sé qué. Uy, usted es muy exagerado. Uy, usted no sé qué. No, el Señor no creo que sea así. Ay, ¿por qué me pasan estas cosas? Pobrecito yo, pobrecito. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza, hermano. Hermano, hay muchas personas y espero que... No, seguramente que lo hay, hermano, seguramente que lo hay. Muchos de los que están aquí sentados, hermanos, solamente de oídas han oído a Dios. De oídas han oído a Dios. De oídas han oído a Dios, hermano. Pero que podamos decir como Job: mas ahora mis ojos te ven, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Mira lo que dice el Salmo 50:12. Mira lo que dice el Señor: si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti. Dice el Señor: si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud, hermanos. Mío es el mundo y su plenitud. Hermanos, ay, hermano, amigo, el que está acá sentado, si usted no ha ido al Señor, si ha renegado con el Señor, toda persona es enemiga de Dios antes de conocer a Cristo. Toda la vida peleaba con el Señor. Toda la vida peleaba con el Señor. Realmente. Dice que eran personas que estaban totalmente en enemistad con el Señor. Más bien, cierre su boca y vaya al Señor. Cierre su boca y vaya a Cristo. Cierre su boca y arrodíllese ante el Señor. Pida perdón por sus pecados, que sean limpios sus pecados por medio de Cristo. Hay salvación para todo aquel que reconozca con un corazón contrito y humillado y vaya por la fe al Hijo de Dios. Hermanos, 4º capítulo: siervos inútiles. Son personas sin fruto,
no sirve para nada, serán cortados. Dice el verso 10, así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que ha sido ordenado, decir, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, eso fue lo que hicimos. Mire, dice el comentario bíblico, hermano, ya para explicar un poco más lo del siervo inútil, hermano. Es importante entender quién es Dios. Es importante entender quién es Dios para nosotros entender y hacer conforme a la palabra de Dios. Lo que la parábola quiere decir es esto, hermanos. En el reino de Dios, es decir, en la esfera en que se reconoce con gozo su soberanía, las cosas son enteramente diferentes, hermanos. Aquí también los hijos de Dios quieren hacer su voluntad, pero ellos lo hacen con alegría de corazón, hermanos, en el espíritu de amor y gratitud. En su caso, la promesa de Dios de Lucas 12:37, es decir, que el Señor sirviéndoles, se realizará. Y ahora comenzamos a entender lo que bien podría haber sido el razonamiento por qué el evangelista, después de narrar esta parábola, inmediatamente procede a contar la historia de los 10 leprosos. Eso está antes de lo de los 10 leprosos, ya la vamos a leer, que fueron sanados por el Señor. A todos se les ordenó mostrarse a los sacerdotes. Todos en obediencia al mandamiento van en esa dirección, todos fueron. Sin embargo, solo uno regresa. Alaba a Dios y da gracias al Señor Jesucristo. Hace más de lo que se le había ordenado hacer y lo hace en forma exuberante. Miren, hermanos, váyase a Lucas 17, del 11 al 19, ahí después de la parábola base. Y vamos a verlo ya un poquito más para que lo leamos. La referencia, pero la vamos a leer ahorita. Lucas 17, del 11 al 19. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se paraban de lejos y alzaban la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: y mostraos a los sacerdotes. ¿Por qué? Porque acuérdense que en el Antiguo Testamento los que eran leprosos los apartaban de la comunidad. Y ya cuando eran sanos, le decían: vayan y se presenten donde el sacerdote, que él verifique que usted de verdad está sano para que ya pueda convivir con la comunidad. Entonces dice: id y mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. En el camino fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. ¿Recuerdan? Respondió Jesús, dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero, pregunta. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. A este lo salvó, a los otros simplemente los sanó. A este salvó, hermanos. 1 de 9. Normalmente pasa así. Muchos conocen las glorias del evangelio, conocen, tal vez se reforman externamente en algunas cosas, se limpian de algunas cositas, pero hermanos, no son agradecidos con el Señor. Cuando viene la prueba, la dificultad, desertan, no agradecen a Dios. Ay, hermanos, estas personas hacen lo que toca, porque los regañan por cumplir. Apliquémoslo un poco a nosotros. Por cumplir, ellos se congregan por cumplir, ellos oran por cumplir, ellos leen la Biblia por cumplir, ellos vienen a los ayunos o ayunan por cumplir, ellos sirven por cumplir, ellos evangelizan por cumplir, ellos ayudan por cumplir, pero ellos desearían que muchas de estas cosas no se hicieran en la iglesia para zafarse de estas cosas. El que tenga oídos para oír, que oiga, hermanos, que oiga. Ahora, hay unos que ni siquiera llegan a hacer esto, pues eso sí que está peor. Hay unos que ni siquiera han hecho lo que les toca. Eso sí que está, mejor dicho, no crea, porque es que el falso cristiano se aliviana su conciencia pensando en estas cosas, hermano. Si no les dicen nada, no hacen estas personas, a los que solo hacen por cumplir. No hacen más de lo que toca hacer. Ellos siempre hay que empujarlos y arrearlos para que hagan. Esa es la realidad. Si hacen estrictamente lo necesario.
Hermano, generalmente estas personas son poco colaboradores. Estas personas no se preocupan por nadie. Normalmente estas personas son demandantes, eso sí, en la iglesia y con los demás, son demandantes totalmente. Eso exigen, que es que yo pobrecito, que yo pobrecita, que no sé qué, que es que falta amor, que falta misericordia. Pero uno va y mira, y esas personas nunca están dando nada. No están ofreciéndose, no están sirviendo, no están haciendo nada. Recuerde que vimos que eran personas que siempre estaban como Job, pensando que todo son víctimas estas personas de la vida. Son víctimas estas personas de la vida. Hermanos, realmente son egoístas, son amadores de sí mismos, son desagradecidos. Y estas personas, y ya nos ha pasado, el día que se van de la iglesia se van hablando mal de sus hermanos. Eso siempre pasa. Y cuando usted los mira, son personas que nunca sirvieron, que nunca ayudaron, que jamás se preocuparon por las personas en la iglesia. Y lo que hacían, lo hacían era como porque los vieran. Hacen y van y toman fotos para que los miren. Son como los fariseos, muestran sus buenas obras, siempre. Estas personas realmente no sirven al Señor con gozo. No están realmente agradecidos con Él, porque si de lo contrario lo harían y serían personas útiles en el reino de Dios. Serían útiles. La pregunta es, ¿serán salvos? ¿Serán salvos? Esa es la pregunta que nos debemos hacer. ¿Son como los 9 leprosos? ¿O son como el otro, el único que volvió y dio gloria a Dios y dio gracias al Señor? Ay, hermanos, mire, Dios todo lo sabe. Ya vimos que Dios es soberano, hermanos. Dios todo lo sabe, todo, absolutamente todo. Él sabe la intención de su corazón y del mío, de todo lo que hagamos. Es inútil tratar de engañarlo, es inútil, hermanos. Pero entonces el fariseo actúa así porque el fariseo no entiende eso. Lo puede saber intelectualmente, pero él no entiende que esto es algo del corazón. Por eso cada vez que hace, muestra sus buenas obras. Mira, el Señor conoce la intención de su corazón, su mediocridad. Por más que haga, mire, usted puede igual hacer todo lo que quiera de ahora en adelante. Pero si lo hace por ese fariseísmo, que como los fariseos, recuerde, cuando hayas hecho todo lo que ha sido ordenado, decir, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer hicimos. De todos modos lo tiene que hacer. De todos modos lo tiene que hacer. Miren, les decía, hacen por mostrar su justicia. Todo lo que hacen lo hacen por mostrar su justicia. Son moralistas, son fariseos, son religiosos. Allá están las religiones, las filosofías, los humanistas, los filántropos. Miren lo que decía el fariseo: ayuno 2 veces a la semana y doy diezmos de todo lo que gano. ¿Qué estaba mostrando? Sus buenas obras, lo que hacía, hermanos. Insisto, hermanos, debemos congregarnos, debemos orar, debemos hacer todas estas cosas, hermano. El problema es que cuando usted lo hace solamente por cumplir o porque toca, o que cuando lo hace empieza a mostrar sus buenas obras, hermano, usted es el fariseo, es el que describe aquí la escritura, hermanos. Ay, hermanos, estas personas hacen para que los vean, no cuando están solos. Cuando están solos jamás harían una cosa como estas. Publican sus buenas obras siempre. Predican, publican. Como yo les decía la vez pasada. Ayunan, publican. Siempre cuento la historia, hermano, pero es que es un ejemplo clarísimo. Salía alguien de la iglesia anterior, de los ayunos de allá, que eran los sábados. Salía y llegaba a la casa y empezaba a decir: qué buen ayuno, gloria al Señor, cómo estuvo, no sé qué, Salen a predicar y empiezan a tomarse fotos. Hermano, eso no es así. Derribemos ese orgullo, quitémonos esa vanidad, hermanos. Hagámoslo para el Señor. Hagámoslo para el Señor. Cuando ayudan, les digo, eso, van y hacen una buena obra, van y visitan a alguna persona de la iglesia y empiezan a tomar fotos para mostrar que es que ellos están ayudando. Así son, hermanos, así somos muchas veces. Así somos muchas veces. Estamos actuando como el fariseo, hermanos. Todo lo que hacemos lo hacemos así. Si están tristes también, oran por Facebook estas personas, para que la gente diga: ay, pobrecita, pobrecita. Oran en Facebook. Hermanos, no hagamos como el fariseo, no hagamos así. Y si lo hemos hecho, arrepintámonos. Hermano, cerrad la puerta, métase en su cuarto, oren, arrodíllese.
Deje de generar lástima muchas veces. Dejemos de hacer como el fariseo, mostrando siempre las cosas, hermanos. Hermanos, y normalmente yo les decía a los hombres cuando hablábamos sobre el tema de la tristeza, mire hermanos, Pablo muchas veces estaba angustiado, afligido, triste muchas veces, cuando uno ve a los reformadores, a los puritanos, es verdad, hermanos. Pero estas personas no estaban tristes por las circunstancias de su vida, por sus cuestiones materiales. Ellos no estaban tristes por eso, hermano. ¿Saben por qué estaban tristes? Por el pecado, hermano. Porque muchas veces no servían a Dios como lo querían servir. Por eso Pablo decía, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Era porque el reino de Dios no podían hacer más de lo que quisieran hacer. Era porque muchas veces le fallaban a su Señor y iban otra vez en arrepentimiento. Señor, ayúdame, ayúdame, ayúdame. Hermanos, por eso era. Pero nosotros estamos tristes, eso, angustiados, preocupados, siempre es por cosas materiales. Porque vivimos corriendo por la comida que perece y no por la que a vida eterna permanece, hermano. Hermanos, nuestras buenas obras no impresionan al Señor, hermano, no lo sorprenden. Todas nuestras justicias son como trapos de inmundicia, hermano. Todas, aún la lástima que usted quiere dar, aún sus buenas obras, aún lo que usted quiera, así sea bueno, hermano, en sí. Aún eso, si usted lo hace para que lo vean, hermano, son obras de justicia, trapos de inmundicia para el Señor. Lo único que Él valora es nuestra humilde confianza en Él, como los niños que vimos hace 8 días, hermano. Esa fe sincera, hermano. Esa fe que todo lo hace por glorificar al Señor. Qué buen ejemplo que nos daban los niños hace 8 días, hermano. Qué buen ejemplo. Esos chiquiticos allá predicando el Evangelio, hermano. Sin temor, sin pena. Gloria a Dios, hermano. La fe en su obra. Eso es lo que valora el Señor. La fe en su sangre. A Dios nadie lo compra, hermanos. Mucho menos sus obras interesadas. Por soborno. Por mucho que haga, hermano o amigo, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decir, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, eso hicimos, hermano. De todos modos le toca hacerlo. De todos modos le toca hacerlo. Entonces hágalo con gozo. Y si no lo está haciendo con gozo, hermano, pues ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ir al Señor. Señor, por favor, mira, estas cosas, a mí hay cosas que no. Ayúdame con gozo, con deleite. Eso ya empieza a mostrar que es una evidencia de que tal vez si hay salvación en su alma. Ay, hermano, estas personas tampoco utilizan sus dones para el reino de Dios y su justicia, pero sí en el mundo y para ellos mismos, no para el Señor. Mira lo que dice la parábola en Mateo 25, del 24 al 30, la del siervo negligente. Dice, pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, esa era de los talentos, perdón. Señor, te conocía, mire lo que dice, que eres hombre duro. Para él, Dios es muy bravo. El Dios del Antiguo Testamento, eso mejor dicho, ellos ven a Dios así. Aunque lo nieguen de la Dios para afuera, ellos quisieran que el Dios fuera solo un Dios hippie de paz y amor, como decimos. Que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo. Y fui y escondí tu talento ¿en dónde? En la tierra, hermano, en el mundo. Lo utilizó fue en el mundo, no en el reino de Dios. Aquí tienes lo que es tuyo. ¿Sí ven? Respondiendo su Señor le dijo, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos, porque el que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Uy, Señor, tú eres muy duro. Y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. El que ve la palabra de Dios dura es esta persona. Es esta persona. El que dice, como Jesús Adrián Romero, veíamos ayer, falso maestro, diciendo, no, eso los salmos son mucho sanguinario, mucha muerte, mucha venganza. No, usted no lea los salmos para orar, no ore con los salmos. Este es que dice, conocía que eres hombre duro, conocía que eres hombre duro. Son estas personas, son los de la iglesia moderna,
que no creen en el Dios soberano que la Escritura revela verdaderamente. Y ellos ven un Dios, eso es una herejía, eso es el marcionismo, por si no lo saben, herejía de los primeros siglos, que decían que el Dios del antiguo era diferente al Dios del nuevo. Es el mismo, hermano. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, hermano. Amén. Hermanos, estas personas, como le digo, no utilizan los dones en el reino de los cielos, lo utilizan en sus cosas. Ellos son eficientes y diligentes, la mayoría de ellos. En el trabajo son muy buenos trabajadores, en sus estudios son muy buenos estudiantes, en sus hobbies, en sus pasiones, en sus deportes, en todo son excelentes, disciplinadas estas personas, hermano. Pero muy poco o nada en la iglesia del Señor. Siempre pasa lo mismo. Ay, es que no puedo hacer no sé qué. Hermano, ojalá fuera con esa ímpetu para las cosas del Señor. Ay, es que no puedo, es que puedo, no puedo, hermano. Siempre vivimos así. Sus dones son para el reino de las tinieblas, no para el reino de Dios. No ven recompensa en el reino de Dios realmente. Por eso todo lo utilizan allá. Hermano, no se trata de eso, hermano. Es que, mire, vuelvo y digo, mire, estas personas también. No, si uno dice, si nos ponemos a hablar con estas personas, ellos no tienen problema en decir que hay que ser excelentes en todo. Porque hay que ser excelentes en todo, eso nadie lo niega, hermano. Tenemos que ser excelentes en el trabajo, en el estudio, en todo donde estemos, en el hogar, con la familia, bueno, todas esas cosas. Ellos no tienen problema con eso. Ellos, porque son moralistas estas personas, son moralistas. Pero ellos sí tienen problema con ser excelentes en el Señor. Por eso cada vez que usted trata de ser radical, le dicen que es un exagerado, un legalista y un fanático. Pero usted sí puede ser fanático para las cosas del mundo. Vamos ahorita a ver cuando llegue el mundial, a ver si como zombies, porque es un mes de puro pan y circo, y quién sabe qué cosas están cocinando por allá en los gobiernos durante este mes. Y esos sí son eficientes, pueden pasar desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche viendo todo el día fútbol. Pero llámenos a orar una horita. Entonces la respuesta de ellos siempre es: ay, ¿es que acaso eso es pecado? ¿Es que acaso ver no sé qué es pecado? Siempre están en esa línea, hermanos. No entendemos lo que es el reino de Dios. No lo entendemos. Arrepiéntase y vaya a Cristo, porque usted no ha nacido de nuevo. Esa es la realidad. Usted no ha nacido de nuevo. Usted necesita nuevos afectos e ir a Cristo. Mira lo que dice Thomas Brooks de estas personas. La gracia especial de Dios produce un placer verdadero en el servicio de Dios. Verdadero. Para los objetos de la gracia salvadora, los mandamientos de Dios no son gravosos. El yugo de Cristo es fácil y ligera su carga. Para los que tienen la gracia de Dios, la gracia especial de Dios, es fácil y ligera su carga. Los recipientes de la gracia especial de Dios encuentran gozo en la oración, en la lectura de la Biblia, en la comunión con otros creyentes, en el servicio a Dios y en la adoración al Señor. El salmista habló de esta clase de persona diciendo: en la ley de Jehová está su delicia. Eso está en el Salmo 1. Pero para aquellos que son solo objeto de la gracia común, es decir, los que no tienen la gracia especial, el servicio de Dios es pesado, aburrido, una carga en lugar de un placer. Esa es la realidad. El profeta Malaquías dice de estas personas: habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovechará que guardemos su ley y que andemos tristes delante del Señor? Para estos es una tristeza servir al Señor. Es una tristeza venir a la iglesia. Es una tristeza congregarse. Es una tristeza orar. Es una tristeza ir a predicar el evangelio un domingo. Es una tristeza. Eso lo hacen, mejor dicho, no, yo mejor me pongo a hacer otras cosas. O si van, lo hacen con: uy, Dios mío, qué sacrificio tan grande que estoy haciendo. Este es el pensamiento de aquellos que solo conocen la gracia común y no la gracia especial, hermanos. Esa es la realidad, hermano. Mire, hermanos, para estas personas, como estamos diciendo, los dones los utilizan en el reino, pero en el reino, no en el reino de Dios, sino en ellos mismos y en las cosas del mundo. Estas personas alaban, y el mundo en general es así. Si estas personas, por ejemplo, o de manera general, alguien dice: yo no bebo licor por salud, todo el mundo aplaude. Uy, qué bueno. Sí, yo no tomo porque soy un deportista.
Entonces yo no hago nada los fines de semana porque me digo, qué bueno. Y usted le dice eso, yo no tomo porque soy cristiano. Yo no trasnocho porque soy cristiano, no me gusta los fines de semana, el domingo es para el Señor, yo por eso los sábados trato de acostarme lo más temprano posible para llegar el domingo bien. Usted es un fanático legalista religioso. Esos son, el que tenga oídos para oír, que oiga. Son personas que hermanos, estas personas están inutilizando la tierra, esa es la realidad. No sirven para nada, no sirven para nada. Son tibios, son personas que están acá y acá, no sirven para nada, van a ser vomitados por el Señor. Es como la higuera estéril esta persona. El Señor lo cortará a menos que den fruto. Si dieren fruto bien, y si no, la cortarás después. Hermano, es un siervo inútil. Es un siervo inútil. Por muy eficiente que sean las cosas de la tierra, aunque permitidas muchas, les decía, trabajar, hacer estas cosas es permitido, está bien, hermano, de hecho hay que hacerlo. Pero por muy eficiente que sea en esas cosas de la tierra, si no es eficiente en las cosas del reino de Dios, recuerden, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decir, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer hicimos. De todos modos usted tiene que hacerlo, hermano. Mejor sirva verdaderamente al Señor, mejor sirva al Señor, mejor empiece a servir al Señor. Ahora, si sí hacemos como dice el Señor, no solo hacer, sino hacerlo con gozo, con deleite, recordemos que por mucho que hagamos, la gloria es del Señor, hermanos. Amén. Recordemos dónde estábamos, recordemos nuestros pecados, que somos indignos, y recordemos lo que el Señor hizo por nosotros. Hermanos, no hay lugar para el orgullo, todo es por gracia. Hagamos como Pablo, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Miren lo que dice Pablo. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero miren cómo concluye. Pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Hermano, esto nos vuelve y nos derriba totalmente. No yo, sino la gracia de Dios con nosotros. Recordemos, hermanos, que cualquier cosa buena que tengamos es un don de Dios, ha sido otorgado por el Señor. Dice, toda dádiva y todo don perfecto proviene de lo alto, del Padre de las luces, en quien no hay mudanza ni sombra de variación. Pero mire quién dice, sigue diciendo Pablo, porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes tú que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Ya estáis saciados, ya estáis ricos, si nosotros reináis. Y ojalá reinases para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. Ay, hermanos, recordemos que cualquier cosa buena que hagamos, hermanos, cualquier cosa buena que hagamos, los méritos y la gloria son para el Señor. Yo planté, dijo Pablo, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento, hermano. Nos derriba otra vez, nos derriba, hermanos. Pero hermanos, si decimos amén, que sea verdad. Si decimos amén, que se note, hermanos. ¿Por qué se los digo? Porque, hermanos, vimos lo que era un siervo inútil. Y muchos de los que estamos acá, o muchos de los que están acá, incluido yo, no actuamos así. No actuamos así. Entonces, hermanos, que sea verdad, hermanos. Que sea verdad, hermanos. Que sea realidad. Recordemos, hermano, les decía, realmente, no es gran cosa lo que hacemos. Podemos hacer más, hermanos. Podemos hacer todavía mucho más. Si ha trabajado bien, no se envanezca ni publique sus buenas obras, hermano. Si lo ha hecho bien, hágalo de corazón. Porque si no es así, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, eso hicimos. ¿Sí me entienden? Usted está trabajando bien, puede que lo esté haciendo bien, gloria a Dios. Pero si, hermano, si usted en ese caminar cristiano no lo hace de corazón, sino por orgullo, por soberbia, usted es un siervo inútil. Es un siervo inútil porque de todos modos eso lo tenía que hacer. Ay, hermanos, siervos inútiles o cumpliendo el deber del siervo, hermanos, para concluir. Iglesia,
¿Es usted un siervo inútil? Hace solo lo que toca por obligación, por cumplir, para que no lo regañen, para que lo vean, para mostrar sus buenas obras como el fariseo. Cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decir, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. ¿Es agradecido con el Señor y su iglesia? Realmente lo es. Agradecido, recuerden lo que vimos de Job. Recuerden, hermanos. Sirve a los otros, colabora, se preocupa por ellos. Es parte útil en el cuerpo de Cristo. Lo hace para el Señor y su gloria. ¿O simplemente está demandando de los demás? Usted es un egoísta, amador de sí mismo, desagradecido con el Señor. ¿Utiliza sus dones, pregunto, para el reino de Cristo o los utiliza en el mundo y sus deleites? Si así es usted un siervo inútil. Si todo esto que le dije, la respuesta es sí, usted es un siervo inútil. Mejor empiece a servir al Señor de corazón y no para usted mismo y para los hombres. Es más, muchos de ustedes ni siquiera han empezado a hacer lo que les toca. Entonces, ¿cuál es el camino para usted que está ya sentado? Arrepiéntase, 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 verdaderamente arrepiéntase. Vaya al Señor, recuerde que el Señor es soberano. El Señor no le tiene que dar las gracias a usted. Hágalo porque de todos modos lo tiene que hacer. Todos seremos juzgados un día por medio de Cristo. Y si el Señor verdaderamente fue nuestro Señor, nuestro glorioso Cristo, hermanos, es porque lo servimos como siervos diligentes y no como siervos inútiles. Usted se está comportando como el peor de los impíos. Y para usted va a haber mayor condenación, porque pudo haber venido 20 años a una iglesia, 20 años seguidos a una iglesia, y si se condena, usted va a recibir mayor juicio y mayor condena que el peor de los impíos, que el homosexual más terrible, que el asesino más grande. Se lo garantizo, porque al que mucho se le da, mucho se le va a demandar. Hermanos, nuestro deber va más allá de no hacer lo malo por cumplir. Debemos hacer mejor, más, bien y con gozo. Debemos ser mejores que el mayor de los moralistas. Debemos hacer más de lo que nos piden, de lo que tocan. Neguémonos por amor a nuestro buen y justo amo. Aunque poco o mucho tenemos dones, hermanos. Seamos agradecidos, dispuestos a hacer todo trabajo para la gloria de Dios. Hagámoslo para el Señor y su gloria. Sigamos el ejemplo de nuestro amo, quien siendo rey, gobernador del cielo y la tierra, creador de todo, se hizo siervo por nosotros, hermanos. Sigamos su ejemplo, sigamos sus pisadas, velemos, oremos, estemos en guardia, vivamos para servir en su reino. Sirvamos con gozo, desinteresadamente, sin reclamarle, sin mostrar nada para que nos recompense. Él no nos debe nada, hermanos, entendamos eso. Él es soberano. Hace lo que quiere, cuando quiere, como quiere con lo suyo, es decir, con todo, es decir, con nosotros. Cerremos nuestra boca como Job hizo al final. Somos polvo, gusanos, barro, nada de lo que tenemos merecemos. Es pura gracia, hermanos. Hermanos, y si sí hacemos, si lo estamos haciendo, recordemos que por mucho que hagamos, la gloria es del Señor. Hagamos todo de corazón, con deleite, hermanos, agradecidos, dando de más. Si no, hermanos, si no es así, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, eso hicimos. Señor Padre Santo, yo te doy gracias, Señor, yo te doy gracias. Señor, háblanos. Espero que hayas hablado por medio de esta palabra, que nos hayas sacudido, Señor, que nos sacudas, Señor, sacúdenos, Señor. Perdónanos, Señor, perdónanos, porque muchas cosas de las que hemos hecho, no las hemos hecho con gozo para ti, Señor. Perdónanos, igual las teníamos que hacer. Gracias por nuestro glorioso Cristo, que murió en la cruz por nuestros pecados, que siendo Dios, se rebajó hasta lo sumo, se hizo obediente hasta la muerte de cruz. Tomó forma de siervo como nosotros, se hizo semejante a nosotros, Señor. Murió en la cruz, Señor. Él pagó el acta de los decretos que había en nuestra contra, Señor. Él pagó toda la deuda del pecado por nosotros. No tenemos nada que reclamarle, Señor. No nos tiene que dar gracias por nada. Nosotros somos sus siervos, sus esclavos, pero si somos realmente siervos del Señor, seremos siervos
diligentes, con amor, con deleites. Señor, te lo pido, por favor, habla a cada uno de nuestros corazones, incluido el mío, Señor. Te doy gracias en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.